La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo. Saludamos a Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, que estamos de fiesta porque el próximo 8 de agosto es día de Santo Domingo. También se unen nuestros amigos de Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua, nos ponen los podcasts en todo el Perú, nuestra página web www.radiosantarosa.com.p, y también nos puedes bajar los aplicativos de Play Store y nos tienes en tu teléfono y ahí nos puedes escuchar. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, acá congelándome. Sí, ¿no? ¡Qué frío! Todo el Perú dice qué frío, no todo el Perú, mentira. Todo Lima, porque otros lugares de la costa peruana tienen un poquito más de calor. Pero me han dicho que también está haciendo mucho frío. Hace frío en todo el Perú, sí es verdad, sí. Pero la humedad de Lima este invierno terrible. Ha sido terrible. Hay sitios menos húmedos. Yo he pasado 28 de julio en Chosica y la verdad que, si bien hace frío de noche, como es natural en esta época del año, es más seco el clima, entonces uno la pasa un poco mejor y de día hay sol, ¿no? Entonces te calientas un poquito los huesos. Aquí hace muchos días que no hay un rayo de sol, sí. Muchos días. Pero en fin, tenemos bastantes novedades políticas. Ayer el presidente del Consejo de Ministros ya remitió al Congreso de la República la iniciativa legislativa para modificar la Constitución y permitir el adelanto de elecciones. Lo primero que hay que decir es que, lo decía yo en Twitter, las crisis, en todo sentido, en la vida también, ¿no?, permiten ver cómo se comportan las personas, ¿no? Y sacan lo mejor y lo peor de las personas. Justamente en las crisis uno ve quiénes son sus amigos, quienes nunca más le vuelven a hablar, ¿no es cierto? Quienes dicen que son tus amigos y desaparecen. Eso en las crisis personales. Pero en las crisis políticas uno ve la estatura de los políticos que tiene al frente y comienza a comprobar lo que sospechaba, ¿no? Que esa altura es a veces diminuta, que no hay mucha altura en realidad. El presidente de la República ha planteado un reto que yo sostengo es conveniente para todas las partes, pero qué difícil les está haciendo a todas las partes entender que es conveniente para todos. Y se han dicho muchas mentiras, ¿no? Y evidentemente en la desesperación por no ir a un adelanto de elecciones no se ha parado de mentir. Entonces, antes de examinar el proyecto de ley, a mí me gustaría hacer un recuento histórico de lo que pasó el año 2000. Porque acá estos niños que trabajan conmigo no se acuerdan de nada. Y podrían verse sorprendidos por teorías como que el presidente Fujimori renunció y ahí Paniagua pidió elecciones porque había terrorismo. Eso es lo que ha dicho la señora Milagros Salazar. Ella debe haber estado en alguna institución internada, ¿no? Porque totalmente desubicada. Desconectada de la realidad, porque no hay otra explicación. Eso no fue lo que sucedió. A ver, cuando sale el video Curi Montesinos, que en esa época todavía los políticos se escandalizaban por esas cosas, y fue verdaderamente un escándalo, porque era claro que Montesinos le pagaba a congresistas de la República electos para comprar su voluntad. Muy bien. Cuando sale ese video, a los pocos días el presidente de la República, esto era septiembre, un sábado en la noche, le anuncia al país que va a recortar su mandato y que en esas nuevas elecciones él no iba a participar y que además iba a reestructurar el SIN. Es decir, el fin de Montesinos, reestructuraba el SIN, adelantos de elecciones. Esto fue en septiembre.
El mismo Fujimori presenta el proyecto de ley y el proyecto de ley se aprueba durante Marta Hildebrand como presidenta del Congreso. O sea, no es que Paniagua, no. Alberto Fujimori es el que presenta la iniciativa muy parecida a la que han presentado ayer. En su esencia, digamos, hay más cosas nuevas ahora. Presenta esta iniciativa y es el Congreso, en ese momento presidido por Marta Hildebrand, con una mesa de fujimoristas que aprueba el proyecto de ley de adelanto de elecciones. O sea, yo no creo que pueda quedarle a nadie ninguna duda. Ahí están las actas, las fechas. Anoche me dio gusto Luciano López, el abogado, se encargó de desmentir a un jovencito probablemente que le han contado mal la historia, y dijo, esta es la historia. Y con los videos, ¿no? Acá está la fecha, etcétera. Fujimori recortando su mandato. ¿Por qué Fujimori recorta su mandato? Porque provenía pues de una elección fraudulenta. ¿Qué cosa vamos a hacer? Era clarísimo, pero clarísimo, que habían comprado la voluntad de la OMPE, con el señor Portillo Campbell, en ese momento papelito manda. Y cuando esto se vio en pantalla, porque estaban pagándole a un congresista, y todos sabíamos que venían más, es el señor Fujimori que se da cuenta que no da más, que el sistema no soporta un tercer mandato, ni el pueblo ni el sistema. Entonces eso quedó muy, muy claro. Pero en fin, vamos a ir con calma. Entonces, Alberto Fujimori, promulga la ley 27375, que además no ha sido derogada, ojo, ¿no es cierto? Y que fue la que se aplicó para que vayamos a elecciones en el año 2001, ¿ok? Por partes y cucharadas. ¿Qué pasó después? Después de eso, el señor presidente de la República en ese entonces, Alberto Fujimori, toma un avión y se va a la cumbre de la PEC, en Brunei. Y a su regreso aterriza ¿en dónde? En Tokio. Y desde Tokio notifica en ese momento al presidente del Consejo de Ministros que él no volvía, ya para ponerlo no renunció por fax, bueno, mandó un fax diciendo que no volvía, y esa carta de renuncia se presenta al Congreso de la República, ¿ok? Así de claro, o sea, no hay tiene que haber calma en esto. Entonces, estamos discutiendo una ley que está vigente, la 27375, que se aprueba justamente en el Congreso de la República cuando Marta Hildebrand era, en ese momento, presidenta del Congreso. O sea, es como si mañana el señor Olachea, aprobado en su votación por el fujimorismo, entonces conduce el debate, ¿no es cierto?, de este adelanto de elecciones. ¿No es cierto? Así de claro, ¿no es cierto? Entonces, aquí no es que el presidente se fue y convocaron elecciones, no. Fujimori ya había convocado elecciones, ¿ok? Ya había convocado elecciones. Se va y Marta Hildebrand no renuncia. Eso también es una mentira. Marta Hildebrand la censuran. Uh-huh. Se reúne el Congreso y a Marta Hildebrand la censuran, a ella y a toda la mesa. Y se convoca de inmediato a una elección de mesa directiva. ¿Ok? En esa elección de mesa directiva, ¿qué sucede inmediatamente? Se elige como presidente del Congreso al señor Paniagua. Recién ahí, estamos hablando de noviembre. Fujimori se había dirigido al país en septiembre, 2 meses antes a convocar elecciones y a presentar el proyecto de ley que se aprueba, ¿no es cierto? Entonces, después, pero mucho después, es que se va del país, no regresa. Y en ese acto se le pide a sus 2 vicepresidentes, que eran Tudela y Márquez, que renuncien. Y ambos renuncian, justamente para facilitar el tránsito a unas elecciones.
parecidas a las que establece el artículo 115 de la Constitución, es decir, Paniagua asume y de inmediato convoca a elecciones generales. O sea, es bien claro. O sea, esto se ha discutido ayer nuevamente y esto es lo que vamos a tener que mirar en los próximos días porque este es el precedente y los precedentes son importantes, ¿ok? Voy a leerles algunas de las cosas que son divertidas porque hacer historia divierte, ¿no? Y acá están las fechas, voy a utilizar el hilo que ha puesto en Twitter el señor Luciano López. El 17 de septiembre del 2000, Alberto Fujimori da mensaje a la nación. Esto es el 17 de septiembre. 4 días antes se había difundido el video con Julio Montesinos. Ahí anuncia que se reestructura, se desactiva el SIN y recorte el mandato presidencial y congresal. De eso hay mensaje a la nación. ¿Ok? Marta Hildebrand, ya en octubre y noviembre, aprueba esta ley de las que les hablaba, la 27365. Marta Hildebrand, está todo el debate en el diario de debates y se publica el 9 de noviembre del 2000. ¿Quién la publica y la firma en El Peruano? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, cuando asume Paniagua el 1 de diciembre, ratifica la convocatoria. Pero solo la ratifica, ya estaba convocada la elección. ¿Ok? Y de nuevo, el 13 de noviembre, un mes antes, Marta Hildebrand es censurada. Y justamente es esa censura la que provoca que Fujimori ya no regrese. Porque él pensó que iba a controlar el Congreso, ¿no es cierto?, hasta el final. No controlando el Congreso y siendo Paniagua elegido como presidente del Congreso, si él volvía, iba a tener la hostilidad permanente del Congreso. Eso es lo que él pensó. Y no quiso tenerla. Y por eso no volvió. Esa es la historia, ¿no es cierto? El 21 de noviembre del año 2000, el Pleno del Congreso no aceptó la renuncia de Alberto Fujimori. No la aceptó y lo vacaron por haber renunciado fuera del territorio nacional. Y sí acepta la renuncia del vicepresidente Tudela y el 26 de noviembre aprueba la renuncia del presidente Márquez. ¿Cuándo asume Paniagua? El 28, ¿no es cierto? Perdón, el 22, el mismo 22. ¿Ok? Las elecciones estaban convocadas desde el 9 de noviembre, digamos, formalmente. Pero el proyecto de ley aprobado desde octubre. Entonces, que no sean todos los locos acá, que no, eso nunca pasó. Está pidiendo Vizcarra exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, está clarísimo. Ahora, sí es verdad, la OEA estaba con una instalación acá en el Perú, porque habíamos tenido un proceso que no era democrático, ni justo, ni libre, ni transparente. Eso está clarísimo. Eso también fue una presión sobre Alberto Fujimori. Fueron elecciones con trampa, entonces evidentemente la OEA no las iba a aceptar. Fue un milagro en realidad que la OEA interviniera, porque normalmente no interviene en estos casos, hay que ver lo que está pasando en Venezuela, pero en el caso de Perú sí intervino. Y ese espacio de diálogo, esa famosa mesa de diálogo por la democracia que se reunía en el country, ¿no es cierto?, es la que decide cuáles son finalmente las reglas para ir a una nueva elección y salir de ese impasse político. Entonces no es que no se haya hecho antes en nuestra historia, se ha hecho hace muy poco tiempo, hace 19 años. Claro, un chico acá que está conmigo de 21, 22, 23 años cree que le estoy hablando de qué, ¿no? Del año del Ñangué, cuando los dinosaurios corrían por la tierra. No, no es hace tanto tiempo, chicos. Parece hace mucho tiempo para ustedes, para los que somos mayores nos parece ahorita, ¿ok? Entonces, ¿sí se puede? Por supuesto que se puede hacer. ¿Qué ha presentado el señor Vizcarra? A ver, vamos a sacar el proyecto que lo tengo acá. La primera cosa que ha presentado, que es muy curiosa, es una modificación para establecer claramente que él no va a ir a ninguna reelección. Cosa que me parece a mí innecesaria, pero para calmar los nervios de sus adversarios políticos parece a estas alturas imprescindible, ¿no? Pero en fin, es bien claro que quien tiene
la presidencia de la República no puede participar en la reelección. No puede. Pero ¿cómo se va? A ver, dice así. Artículo 112. El mandato presidencial es de 5 años. No hay reelección inmediata. Eso ya lo sabíamos. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. ¿Cuál es el añadido? Tampoco puede postular a la presidencia de la República en las elecciones generales inmediatas quien en dicho periodo haya también juramentado al cargo de presidente de la República. ¿Por qué ponen juramentado? Para que Mechita sí pueda postular, pues. Mechita no ha juramentado el cargo de presidente de la República, pero Vizcarra sí. Entonces Vizcarra no puede postular en las elecciones, si se realizan, del próximo año. Tampoco las del 2021, pero tampoco las del próximo año. O sea, para que no quepa la duda de que no él fue elegido como vicepresidente, entonces como no ha cumplido 5 años va a querer postular a la reelección. No, ya, con esto queda clarísimo, pero clarísimo, clarísimo. Y luego vienen las disposiciones transitorias, que las otras están vigentes, ¿ah? La primera, que es la que organiza las elecciones del año 2000, no ha sido derogada, ahí está. Ya agotó su fin, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Cuarta disposición transitoria. El presidente y la vicepresidenta de la República, actualmente en funciones, porque esos son los que están actualmente en funciones, concluyen su mandato el 28 de julio del 2020. Los congresistas y los representantes ante el Parlamento andino elegidos en las elecciones generales del 2016 culminan su representación el 26 de julio del 2020. Este artículo es igualito a la primera disposición transitoria del año 2000. La única diferencia es que se añaden los parlamentarios andinos que antes no existían. ¿Ok? Luego, quinta disposición transitoria especial. Las elecciones generales para presidente y vicepresidente de la República, congresistas de la República y representantes ante el Parlamento andino se realizan el tercer domingo de abril del año 2020. Los demás plazos establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones y Ley de Organizaciones Políticas no son aplicables para este proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, adecúan los plazos para el proceso electoral para que el proceso electoral pueda desarrollarse en la fecha señalada. A ver, vamos a hablar del tema del plazo. En el 2017 se modificó el plazo para todo el proceso electoral y se estableció que el plazo sería de 270 días. En el 2017, en las elecciones del 2016 hemos tenido, y en las anteriores, un plazo de 120 días, a 150 días máximo. Lo que propone el Ejecutivo es que el jurado regrese a ese plazo, al plazo en el que siempre hemos votado, que de hecho no es el mejor porque no incluye las primarias. ¿Se dan cuenta? Pero ya no podrían estar incluidas. Y sobre eso hay también algunas disposiciones. Hay que establecer también que en 120 días es ajustado, pero se puede hacer las elecciones. ¿Cuál es el cronograma que en la exposición de motivos propone el Ejecutivo? En julio, como dicen ayer, ya estamos en agosto, presentación del proyecto de reforma constitucional. Agosto, inicio del debate del proyecto de reforma constitucional por el Congreso. Septiembre, aprobación de la reforma constitucional por el Congreso y convocatoria a consulta popular de referéndum. Es decir, el mes que viene tendría que estar aprobado. Muy bien. Noviembre, consulta popular de referéndum. Diciembre, convocatoria a elecciones generales 2020. A abril del 2020, elecciones generales para congresistas, representantes al Parlamento andino y primera elección a la presidencia de la República. Junio del 2020, elecciones generales, segunda elección a la presidencia de la República, de ser el caso. Julio del 2020, asunción de autoridades proclamadas por elecciones 2020. Sobre este asunto, ¿ok? Hay varias atingencias, porque ustedes dirán, ya, ¿y qué pasa con todas las normas que se han aprobado en reforma política? Acá se añaden algunas cosas que hay que tener en consideración. En la misma reforma dice lo siguiente:
Sexta, el presidente, los vicepresidentes de la República, los congresistas de la República y los representantes ante el Parlamento andino elegidos en el año 2020 ejercen el cargo por un periodo de 5 años. Perfecto. Conforme a los artículos 90 y 112 de la Constitución. Séptima, esta es la séptima disposición transitoria del proyecto presentado por el Ejecutivo. Para las leyes de reforma política promulgadas antes de la convocatoria al proceso electoral del año 2020 y que no afecten el calendario electoral aprobado conforme a la presente reforma constitucional, no se aplica el penúltimo párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Qué dice ese penúltimo párrafo? Dice que las normas que afectan un proceso electoral tienen que haber sido aprobadas un año antes de la convocatoria al proceso. Por esa razón, esto tiene que ser, como ustedes comprenderán, inaplicable, porque hay que modificar el cronograma electoral. ¿No es cierto? ¿Qué dice? ¿Qué dice la norma de la Ley Orgánica de Elecciones exactamente, textualmente? Todas las normas con rango de ley relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publiquen desde un año antes del día de la elección o de la consulta popular tienen vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declare la culminación del proceso correspondiente. Es decir, son para el siguiente proceso. Lo que está diciendo acá la disposición transitoria es no. Se pueden aprobar, ¿no es cierto?, de la manera en la que van a entrar en vigencia. ¿Y esto por qué? Por varias razones. Primero, porque hay que afectar el calendario electoral. Y si lo afectamos ya ahorita, ya estamos fuera del plazo del año. Ya estamos dentro del año. ¿Se dan cuenta? Afectes el calendario electoral a 120 días. No se puede para la siguiente elección. Porque ya estamos... No, caeríamos en un problema de plazos. ¿Ok? Luego, porque hay que determinar qué cosa de lo aprobado por el Congreso tiene vigencia o no para esta elección en cuanto a la reforma política. Y eso lo va a tener que decidir primero el Congreso, porque las autógrafas ni siquiera las han mandado al Ejecutivo, ni Salaverry ni Olachea, y hay que decidir, y el Ejecutivo va a decidir si las observa o las promulga. Primer asunto, por ejemplo, las puede promulgar y decir que no son aplicables porque afectan el calendario electoral, o las puede aprobar y decir que no hay ningún problema. Concentrémonos por un instante solo en las de reforma legislativa, no constitucional. Por ejemplo, las primarias ya no se van a poder realizar, porque tenemos un referéndum en noviembre. Es prácticamente imposible, no da el tiempo, ¿ok? Entonces, esa no se va a poder aplicar. Pero sí se puede aplicar, por ejemplo, todo lo que significa inscripción de partidos y pérdida de registro. Exactamente igual. Entonces va a tener que haber un acuerdo entre los partidos para que esto suceda. Por eso tiene que ir al Congreso, por eso tienen que llegar a una deliberación sobre esta materia. Ahora, ustedes dirán, pero no van a entrar a discutir normas electorales si ni siquiera se han puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, en que adelantemos elecciones. A favor del adelanto de elecciones ya se había presentado un proyecto que he citado acá en la exposición de motivos de Acción Popular y de Frente Amplio, que más bien fue presentado en el 2018 para que las elecciones se convocaran para el 2019, para este año. Ambos proyectos no fueron aprobados en el Congreso, pero ya había la voluntad, y sigue estando la voluntad, de las izquierdas, de Acción Popular, de la bancada chiquitita, puede ser chiquitita, pero existe, de Pepe Causas, la bancada pequeña liberal. Esos grupos políticos ya dijeron, sí, no tenemos ningún problema. ¿Quiénes se oponen? Se opone básicamente el APRA, con enorme entusiasmo, y vamos a hablar también de las cosas que dice Jorge Castillo, que son muy curiosas, y se opone sobre todo el fujimorismo. El fujimorismo ha planteado que Vizcarra renuncie, que se vaya, no puede gobernar, está cansado, está harto, bueno, pues que se vaya, si es un incapaz, ese tipo de insultos cordiales, pero en realidad lo que se está diciendo ahí es queremos que Mercedes Arauz asuma la presidencia. Y ahí hay un problema. Hay una crónica muy buena hoy día en La República de Ángel Páez, contando cómo fue la conversación entre Salvador del Solar
y Mercedes Arauz lo mandaron por delante, ¿no es cierto? Y luego la conversación entre Mercedes Arauz y Vizcarra. Y Mercedes Arauz les dijo, la verdad, estoy molesta porque es evidente que ustedes no me han comunicado esto. Y le dijo, voy a dividir mi respuesta en dos. Lo que yo siento, ¿no es cierto? Siento que no confían en mí, pero eso es lo de menos. Lo que yo creo es que esto es malo para el Perú. Entonces ahí tienes dos respuestas, ¿no? A mí, políticamente, ustedes me han ninguneado. Muy bien, puede ser. Pero además yo creo, personalmente, que esto es muy malo para el Perú y que no es una opción. Esa es mi opinión política. Y la opinión política de Mercedes Arauz sí es relevante en este caso. O sea, vamos por partes. El Congreso puede aprobar las disposiciones transitorias especiales y nos vamos a elecciones con la voluntad de Mercedes Arauz o sin la voluntad de Mercedes Arauz, da lo mismo. Pero una vocación de renuncia suya facilitaría las cosas. O sea, yo creo que ella tiene que entender que si ella dice yo me quedo y me respalda el fujimorismo, entra en el mismo juego en el que Vizcarra creyó que podía gobernar. Y miren cómo le fue. O sea, Kuczynski creyó que podía gobernar con el fujimorismo, que lo único que tenía que hacer era descubrir qué quería Keiko Fujimori. Y una vez que lo descubriera y se lo diera, iba a poder gobernar. Cuando se lo dio, pensando que era el indulto de su padre, le revolvieron una patada, pero miren, olímpica, panamericana le devolvieron la patada. El señor Vizcarra creyó que podía gobernar con Keiko Fujimori porque pensó que era un tema personal con Kuczynski. Y no era un tema personal. Es un tema de oponerse por oponerse. Entonces, ¿cómo la va a pasar Mercedes Arauz? Fatal. Pero fatal si es que cree que puede gobernar. Y de nuevo, si el fujimorismo acepta este proyecto, pues tendrá que irse, quiera o no quiera. Quiera o no quiera. Y puede quedar muy mal. Ahora, también es cierto, hay que decirlo, que Vizcarra hizo exactamente lo mismo con Mercedes Arauz y con Pedro Pablo Kuczynski. Cuando ellos le pidieron que renunciara para adelantar, digamos, el proceso, él dijo que no. Entonces Mercedes Arauz, con el mismo derecho, le puede decir, ah, no, perdón, la otra vez yo te pedí que renuncie, tú dijiste que no. ¿Y ahora por qué voy a renunciar yo? Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante la opinión de Mercedes Arauz en todo esto? Porque hay una forma de forzarlo. Supongamos que el Congreso no lo quiere aprobar, punto. Y Vizcarra no renuncia y se queda. Esa es una de las opciones. Tiene bajo la manga la posibilidad de decir a Mercedes Arauz, tú y yo renunciamos, igualito tienen que convocar elecciones generales. ¿Ok? No se dejen, por favor, influenciar por estas personas que dicen que si el presidente renuncia, y renuncia la primera vicepresidenta o la segunda vicepresidenta en este caso, no se convocan a elecciones sino de presidente de la República. ¿Ok? Esa es una estupidez. No tiene ningún sustento jurídico. Contradice normas expresas de la Constitución y de la ley orgánica. Por favor, releven, voy a tener que explicarlo por enésima vez. Ya lo hemos explicado varias veces. ¿Ya? Que estén desesperados es otra cosa, pero no pueden inventar, pues. La ley orgánica dice, las elecciones de presidente y de Congreso son simultáneas. Si tú vas a elegir presidente, tienes que elegir Congreso. Eso dice la ley orgánica de elecciones. Diferente es en el caso de que disuelvas el Congreso, porque hay una disposición específica de la Constitución, en el 134, que dice que específicamente, ¿no es cierto?, sí puedes formar Congreso nuevamente con otro presidente. Pero no es el caso al revés. Y en el caso del 115 es clarísimo. Dice, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones, en plural, no a la elección del nuevo presidente, o a la elección de un nuevo presidente que complete el mandato. No dice nada de eso. Es un invento completo. Y por favor, también es un invento completo una de las artimañas de Jorge del Castillo, que para eso los apristas son buenísimos. Quiero las actas de la sesión del Consejo. Ayer Salvador de Soler dijo, ya, le vamos a mandar sus actas, pues, pero esto es igualito. Es que es igualito, porque yo ayer dije, relévenme de enumerar la cantidad de triquiñuelas que tiene este señor, cuando citó a los pobres policías que habían intervenido en la casa de Alan García a cuestionarles el procedimiento, cuando en realidad no quería cuestionarles el procedimiento, quería hacer un escandalete.
un escandalete porque quería hacernos creer que Alan García había sido casi conminado a suicidarse. Cuando el señor baja con la pistola en la mano y deja carta de despedida. Entonces, ya estamos acostumbrados a los escandaletes de Jorge del Castillo. La diferencia es que en el 2000, del Castillo votó entusiastamente, pero entusiastamente por el adelanto de elecciones. Ahora ya no quiere, pues. En fin. Vamos a la pausa y vamos a regresar con Alberto Quintanilla para hablar justamente de la posición de la izquierda en esto. Recordamos acá, él pertenece a Nuevo Perú, pero que Frente Amplio presentó un proyecto de adelanto de elecciones. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María conversa con el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú. Rosa María, adelante. Bueno, estamos con el congresista Alberto Quintanilla para ver cuál es la posición de su bancada. No es una posición adversa, pero lo que dijo la congresista Glave en una declaración personal inicial es que tenían muchas preguntas, ¿no? Que querían ver más o menos con qué reglas, de qué estábamos hablando en concreto. Visto ya el proyecto, ¿qué opina de la iniciativa del presidente de la República? Yo creo que la iniciativa del presidente del Ejecutivo es buena, despeja varias dudas. Es esa duda de que iba a plantear dos proyectos paralelos, uno para que se consulte si es que se cerraba el Congreso y otra si es que se acortaba el mandato presidencial por separado. Eso ya está despejado de cualquier duda. Me parece bien, la única forma de implementarlo es buscando un consenso de las fuerzas, reconociendo en un acto de realismo de que la situación no va para más, porque hay un Ejecutivo que está limitado para gobernar. No hablo yo de limitaciones personales, sino objetivas. No políticas. Tiene partido, no tiene bancada, o una bancada muy disminuida. Y por el otro lado, en el Congreso hay una mayoría obstruccionista y ciertamente, digamos, es imposible gobernar en esas condiciones. Me parece un acto de realismo. Pero hay muchos problemas que no calzan. Queda inconclusa la reforma del Poder Judicial, claro. Queda inconclusa esta reforma del sistema político electoral. Hay pendientes una reforma laboral que necesita el país, hay desde nuestro punto de vista... Pero es evidente, congresista, entonces yo creo, digamos, que hay que ir a un consenso de... Mire, es evidente y se ha tratado, nadie puede acusar al presidente, ni a ni al anterior, de no haber tratado de satisfacer los deseos del fujimorismo, ustedes lo han visto. En todas las formas posibles se ha tratado de satisfacer sus deseos. La pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que desean? Porque yo entiendo lo que la izquierda quiere, y a todos nos queda claro. Tienen una plataforma, podemos estar a favor o en contra, pero tienen una idea clara. En todo este tiempo de experiencia que usted tiene en el Congreso, ¿qué quiere el fujimorismo? Hay un punto, digamos, ¿qué es lo que quiere el fujimorismo y en particular la señora Keiko Fujimori? Equivocadamente quieren gobernar desde el Congreso. Mire, no reconoció su derrota ante Pedro Pablo Kuczynski y declaró que iban a gobernar con Perfecto. su mayoría. Bueno, eso es lo que atraviesa la política. Entonces quieren gobernar, entonces lo traban para decir... Pero señor congresista, si fuese así, tendrían pues unas iniciativas reformadoras, tendrían una agenda, ¿no es cierto? Si hubieran 73 congresistas de izquierda, yo estoy segura que estaríamos, ¿no es cierto?, modificando la Constitución, en fin, haciendo las cosas que ustedes creen que son mejores para el Perú. Pero si uno revisa la agenda legislativa, de lo aprobado en los últimos 3 años, que haya nacido de iniciativa del legislativo, no hay nada relevante. Hay algunas cositas. Pero ahí, digamos, vayamos pues... O sea, no, lo más relevante ha sido derogado por el Tribunal Constitucional. No podemos ver peras al olmo. Por eso. O sea, ciertamente el fujimorismo es un partido... ¿Cuál es el programa de él? Lo único que reclaman es la continuación de lo que dicen la mejor constitución que tiene Perfecto. el Perú del 93 y se aplique porque debe aplicarse en forma de piloto automático, porque yo no lo he escuchado, y yo quiero disculpar si me refiero a una persona en particular, alguna idea programática a la señora Keiko Fujimori, mucho menos a su hermano Kenji, ¿no? O sea, él tenía una agenda de punto único, que es la libertad de su padre. Pero con eso no se gobierna un país. Yo lo sé, pero digamos, ese era por lo menos tenía un punto único.
En el otro grupo hay un plan de gobierno que no tiene actualmente nada que ver con su gestión en el Parlamento. En el plan de gobierno proponían medidas muy liberales en lo social, ¿no? Eso está desaparecido completamente. Entonces, la pregunta es, ya, yo me apropio del poder muy bien para hacer lo que yo propongo como programa. Pero en el libro de Marcos y Fuentes hay una frase muy buena, pero Pablo Kuczynski le pregunta al Consejo de Ministros, muy al principio, ¿qué quiere Keiko Fujimori? O sea, descubramos qué quiere y se lo damos. ¿Quiere 4 ministerios? ¿Quiere una reforma laboral? ¿Quiere una reforma política? Con 73 votos además puedes hacer casi lo que quieres. ¿Qué quiere? Bueno, ¿Quiere que suframos? No, yo creo que quiere el poder por el poder sin contenido, porque ciertamente ha demostrado que no tiene propuestas, no tiene, digamos, un rumbo a dónde ir. O sea, ciertamente, digamos, quiere el poder por el poder. No olvidemos que el origen de todos los problemas también tiene que ver con la debilidad de las instituciones colectivas que deben ser por su naturaleza colectivas en el país. Cuando asumió Fujimori en el 92, buscó destruir los colegios profesionales, para hablar de uno. Lo quiso destruir y lo logró en gran parte los sindicatos. Destruyó los partidos y los partidos los ha convertido, en la política la ha convertido en una actividad simplemente de riesgo personal. Mucha gente invierte en política y cree que es un negocio. O sea, no hay el espíritu colectivo de que solo colectivamente y pensando en los problemas colectivos y asumiendo soluciones colectivas vamos a resolver los problemas del país. Ya, pero mire, ni siquiera eso, ya podría ser un caudillo, ¿se da cuenta? Hasta los caudillos tienen ideas, pues, ¿no? Pero Keiko Fujimori no es ni caudillo. Disculpen, o sea, no quiero referirme a temas personales, claro, pero no tiene un programa, no tiene ideas que proponer al país, su partido, no ella, su partido. Por eso digo, si hubiera una idea, pues yo puedo entender, ¿no es cierto?, que no sé, ustedes tienen una concepción de la economía donde el Estado tiene un rol preponderante y ellos quieren que el mercado tenga ese rol preponderante, entonces nos trompeamos todos los días en el Congreso por normas antimercado, promercado, estatista, no estatista. Pero eso no hay. Yo no he visto ese debate. O me lo he perdido, no lo sé. No ha habido. Y además, bueno, aprovecho también para dar un comercial ahí. Nosotros no somos estatistas. Nosotros queremos la economía con planificación y queremos una economía en la cual el Estado intervenga en igualdad de condiciones con el resto de actores. No estoy muy segura. Desde las últimas juntas de Verónica Mendoza nos tienen a todos muy preocupados. Bueno, pero la propuesta de programática de Nuevo Perú es clara, ¿no? O sea, queremos un país económicamente diversificado y descentralizado. El Vladimir Cerrón nos da miedo, ¿eh? Es más misógino, doctor. Bueno, pero digamos, nosotros no vamos de ninguna manera a aplicar las concepciones programáticas de un estatismo, ni tampoco de una exclusión misógena hacia las mujeres, ni tampoco discriminadora. Además, le gusta Chávez, le gusta Maduro. ¿Qué hacemos? Bueno, y nosotros hemos señalado en reiteradas oportunidades que tenemos una posición absolutamente crítica a Chávez. Nosotros estamos más cerca en ese plano, digamos, que lo que plantea José Mujica, y yo sí creo que Maduro es una dictadura y que debería ceder por un criterio de alternancia. Y además, si quiere que su proyecto todavía perdure en el tiempo, si es que, entre comillas, quiere hacer eso, es conveniente, digamos, refrescarlo, y refrescarlo es dar alternancia. Ya Maduro le ha dicho dictadora a Maduro, hasta Pepe Mujica, hasta Evo le ha dicho dictadora a Maduro. Ha guardado distancia, entonces el hombre está más solo. Pero por eso, digamos, ya debería dar el paso, porque además en política uno busca resolver los problemas de la economía de la sociedad, y si tiene usted de 33 millones, tiene casi la misma población del Perú, está al 20% fuera del país, eso es ya una situación. No hay que hayan salido voluntariamente, porque hay una parte que siempre están en condición de refugiados, un 20%, me imagino que hay otro 10% que habrá salido antes y por cuestiones normales, pero eso es una situación ya catastrófica. Y no se puede mantener. Bueno, pero digamos, no hay ninguna regresando, vamos a tener tiempo de hablar de las ideas de la izquierda, pues me entretiene mucho, pero regresando a la coyuntura actual, visto este proyecto, ¿usted cree que el fujimorismo acepte esto? Mire, en primer lugar es absolutamente razonable, ajustado, hay que buscar un consenso. Que el fujimorismo acepte, usted me pregunta, yo creo que no va a aceptar.
¿Y qué podemos Y el hacer APRA si no va a aceptar, no va a aceptar. Entonces, si no aceptan, no hay Entonces, forma. lo único que queda es que apelar a que la población se manifieste de distintas formas. O sea, Ok. figurativamente, ¿ya? O sea, tiene que salir el pueblo a las calles, figurativamente tiene que tomar el poder legislativo y sacar a los congresistas. Pero eso requiere una organización que no la tenemos. Pero la vamos a tener. Pero y hay que aprovechar para que lo colectivo se fortalezca en el país. Mire, la marcha más grande que yo he visto en los últimos 12 meses fue la marcha para que el Congreso destituya a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y fue una marcha gigantesca acá en el centro de Lima. Abel estuvo yo en otra esquina. Yo contaba las delegaciones pasar. ¿Sabe por qué la gente salió a marchar? Por sus juicios. Hacían gigantografías con sus juicios y salían a decir, por culpa de estos, yo tengo un juez corrupto que no me resuelve. Entonces hicieron suyo el problema. La gente no sabía qué cosa era el Consejo Nacional de Magistratura hasta que no salieron esos audios. Y cuando vieron horrorizados que estas eran las personas que escogían a sus jueces, que les reventaban la vida, salieron a marchar. Y yo sí creo que puede haber una conexión muy grande hoy entre el presidente Vizcarra y el pueblo a raíz de este planteamiento. Porque lo que está diciendo Vizcarra es, miren, en las circunstancias actuales, con esta mayoría fujimorista, no ha podido gobernar Kuczynski, no he podido gobernar yo, y no va a poder gobernar Mercedes Arauz. De ninguna manera. Nadie va a poder gobernar. No se puede, no podemos sacar, mando proyectos de normas para justicia, me vuelan la bicameralidad. La bicameralidad, que era una aspiración, digamos, no del país, pero sí de todo el mundo académico que ve temas políticos, la volaron. Por tonterías, por recortarle la cuestión de confianza. Manda todo el proyecto de reforma política, le vuelan las primarias internas y meten de nuevo el voto preferencial en último minuto. Y se niegan a modificar la inmunidad parlamentaria, que es algo que crea mucha ira en la gente. Porque el congresista no es un ciudadano con corona, es un ciudadano igual que todos nosotros. Así es. ¿Ya? Pero nos representa, pero es un ciudadano igual que nosotros. Entonces, estas cosas que podrían ser las reformas que acerquen a la gente, ¿no es cierto?, a la política, la repelen. El presidente dice, yo no puedo hacer nada. O sea, yo he tratado de sacar mis reformas. Con este Congreso es imposible. Claro, y yo creo, digamos, que también en esta propuesta del Poder Ejecutivo tiene un acto de realismo, ¿no? O sea, no puedo gobernar, como presidente Martín Vizcarra debe decirlo, y no me dejan gobernar. Hemos fracasado todos, vayámonos todos, renovemos la política. Por eso yo creo, digamos, que ahorita había, que le guste a muchos o no, habría que comenzar a discutir si es que es conveniente o no una asamblea constituyente en lugar, digamos, de una renovación de un Congreso que, si es que no varían las reglas sustancialmente, va a ser más de lo mismo. No, ya sé, pero doctor, Vayamos a discutir una situación más global. de que ustedes quieren asamblea constituyente Sí. únicamente, siempre volvemos al mismo tema, para cambiar el capítulo económico de la Constitución. Y lamentablemente, si siguen creyendo eso, van a quedarse solos, porque el capítulo Pero, económico mire, de la Constitución está muy bien, ha garantizado 25 años de crecimiento al Perú. Ustedes quieren ahí contrabandear de nuevo el tema yo le pregunto a la población, ¿queremos una economía sin planificación o con planificación? Nada más. 25 Y en años de segundo lugar, crecimiento. En la situación esa podemos discutir el crecimiento, porque es un crecimiento mundial, tampoco digamos que es mérito de esto. 25 años de crecimiento, Pero mundial o no mundial, pero nosotros 25 hemos años de defendido ardorosamente que la inmunidad parlamentaria en casos de delitos penales esté en manos de la Corte Suprema por un criterio de equilibrio de poderes. Y eso no es un diseño socialista, ni mucho menos. Nosotros sí creemos que debemos ir a un diseño republicano, liberal, pero consecuentemente. Y la Constitución no solo es el capítulo económico, tiene una desbalance en el equilibrio de poderes. El Poder Judicial es un poder absolutamente disminuido. O sea, más allá de la corrupción, del atraso, cada uno puede sacar sus juicios, hasta yo tengo, digamos, ¿Tantos juicios? quejarme. Ajá. No tengo juicio, pero digamos, yo podría quejarme, digamos. Yo sí tengo, yo sí tengo un juicio que hace 6 años no me resuelven un amparo. 6 años en primera instancia. Dicen que la prensa tiene poder, ¿no?
6 años, 8 periodistas planteamos, ya se han muerto 2, para que saquen su línea, quedamos 6, y están esperando que nos muramos todos, Mira, supongo. y el amparo es un proceso constitucional que debe durar Nada. el doble del habeas corpus, y el Así habeas es. corpus debe durar máximo 15 días, y Claro, el amparo 30. 6 años. Entonces, en noviembre cumplimos 6 Y le años. aseguro que vamos a poder Contra la discutir concentración de el medios. 10º aniversario de ese juicio, Claro. y va a ser sin Que es resolver. una, propuesta es una completa, vergüenza. que es una propuesta completamente liberal. Es decir, la Constitución dice que los medios no pueden concentrarse en una sola mano. Y estamos reclamando por el artículo 61 de la Constitución. Y ese juez, hace 6 años, no resuelve. Y nos hemos quejado a la Comisión Interamericana y no resuelve. Nosotros solamente, obviamente no vamos a pagar un centavo, ¿no? O sea, si están esperando coima, que sigan sentados, ¿ya? Pero estamos, o sea, lo que prueba que no hemos pagado un centavo es que hace 6 años que estamos ahí. Y yo le he dicho al juez, me tocó informar, ya francamente no me interesa que me dé la razón, sáqueme de acá, porque a mí me interesa irme a la Corte Interamericana, y si no me dejan salir de primera instancia, me tienen secuestrado. Es un secuestro lo que ha hecho Pero el Poder digamos, yo Judicial. estoy de acuerdo con usted en la crítica al Entonces, Poder y Judicial. estamos de acuerdo en que el Poder Judicial no tiene poder, pero vaya, Pero ¿qué hay que poder también tiene? reivindicar estos ¿Qué lugares. poder tiene cuando no resuelve causas? Tremendo poder. Yo creo que es un poder pernicioso que existe realmente. Así O sea, ciertamente yo he visto jueces que dicen, digamos, yo te voy a sacar una sentencia en contra tuya, pero va a tener este defecto, y cosa que tú apelas y arriba te lo tumbas. Claro, te lo Entonces, arreglas. Finalmente, o sea, te va a favorecer, pero Que va no a se ser note, ¿ya? que no se den cuenta. Que no se note. Pero Claro. realmente es una... Pero a margen de eso, hay un desequilibrio de Sí, poderes. por supuesto. Eso tenemos que restablecerlo. No, y que es verdad que en esta, o sea, miren, lo que sí se ha demostrado que funciona y que no nos hemos sido un golpe de Estado. Todos los pleitos entre legislativo y ejecutivo, donde el legislativo tenía mayoría, se resolvían con golpe de Estado. En el año 92, en el año 68, en el año también 63, 62, en el año 48, todos son golpes de Estado, ¿no? Bustamante, Belaúnde, Fujimori. Esta vez no hemos sido un golpe de Estado. Hemos podido ir a un golpe de Estado. En otra época, En 20 años atrás esto era golpe de Estado 100%. claro, el coronel no sé cuántos se hacía el poder, ¿no? Y el general no sé cuántos. Y convocaban a unas nuevas elecciones. Como fue el 62 cuando ganó allá la Torre. Entonces, sí hay una tradición de golpe. Esta vez no la ha habido. No lo ha habido porque yo creo que ya los militares ya no son un actor político fundamental. Felizmente. Hemos construido institucionalidad. Felizmente. Y tenemos un equilibrio en debilidad. Claro. Más que en fortaleza, ¿no? O sea, Claro. lo ideal sería que la democracia se base en poderes fuertes, partidos fuertes, y haya un equilibrio entre ellos. Aquí estamos con partidos débiles, con instituciones débiles. Pero hay un equilibrio y en hay la una cierta debilidad. equilibrio que está permitiendo salir. Que aguante. Pero aguante en la medida que tengas válvulas de escape. Entonces, la vacancia y la cuestión de confianza son válvulas de escape. Y también las elecciones adelantadas es una válvula de escape. Es decir, lo que dijo el presidente, que es una buena frase, es un nuevo comienzo. Tenemos que volver a empezar. Y yo quería aprovechar ahí, yo voy a discutir en las horas siguientes en Nuevo Perú la propuesta, digamos, de que planteemos la posibilidad de pedir una asamblea constituyente, que sería lo adecuado. Y no es una cuestión de patear el tablero, destruirse el Tienen que modelo reformar económico. la Constitución. Pero hay que modificar la cuestión en varios aspectos. O sea, en lo económico introduzcamos la palabra Pero planificación. escúcheme, y es bastante. usted puede ¿ah? modificar la Constitución por reforma constitucional, por Pero- los métodos pero establecidos en la mire, Constitución. tenemos que reformar el sistema político electoral. Tenemos Perfecto. que Puede reformar lo que reformar quiera. el capítulo laboral. Tenemos que La reformar. Constitución dice puede reformarse total o parcialmente. Lo dice la Constitución. Bueno, nosotros El señor pero- Henry Pease hizo todo un proyecto de Sí, reforma constitucional sí, sí. y los apristas se lo boicotearon. Pero si ese es el camino, asumamos colectivamente el compromiso de hacer esa reforma. Usted lo Porque puede el presentar a país- sus electores. Bueno, usted no, su partido lo puede presentar a sus electores. Ahorita arranca la Sí, campaña. hay que plantearlo, vamos a hacerlo. O sea, Claro, creo que pero, hemos- pero no nos dejen sin elecciones adelantadas y en esa cuestión nosotros estamos asumiendo la defensa de ese proyecto. de ese proyecto. Ya. Y creemos que sí es lo más adecuado y además despeja varias dudas que habían. Ahora, los 77 votos que tiene, con los que se eligieron Olachea. Muy bien. ¿Son 77 votos firmes? Porque este proyecto necesita 66 votos. Y yo me imagino que ahorita todos están contando votos.
Con 66 votos vamos a elecciones adelantadas. ¿Eso qué quiere decir? Que la bancada de los Avengers tiene que decidir ahora de qué lado se va a poner. Mire, yo creo Se puso del lado de la Chea. No, yo creo, digamos, Olachea ha sido uno de los más entusiastas en criticar Por el eso. anuncio. O sea, tampoco hay uniformidad ahí y ha marcado distancia también, en cierto modo, del fujimorismo. O sea, tampoco es uno dirán es un rehén del fujimorismo, coincide con el fujimorismo, pero no son lo mismo. Entonces, No son lo digamos que hay mismo. una situación que hay que discutir y hay que No, llegar pero a- es evidente a que consensos. Olachea ha sido elegido con los votos del fujimorismo. Evidentemente. Ya, y el fujimorismo no quiere este proyecto. Pero también, Digamos, la pregunta es, ¿hay 66 votos o no hay? yo creo que vayamos al debate y busquemos convencer, porque la política es hacer el esfuerzo de convencer y convencer finalmente. Pero mire cómo les fue con la reforma política. Pero si partimos, digamos, de pronósticos para que se autocumplan nuestras posiciones en las cuales ya decimos vamos La perdidos profecía autocumplida. y no estaríamos ya en el Congreso. Claro, O sea, pero parte, digamos, de póngase eso a es pensar. convencer a los otros. Se celebró mucho que la paridad llegara a 40%. A mí me pareció un desastre. Yo no me hubiera echado a llorar. Porque han inventado una matemática nueva. Paritarios 40-60. Jalados en matemáticas. Es 50-50. Bueno, Pues. nosotros planteábamos 50-50, tenemos un proyecto de antes, pero Yo sé. Aceptamos que ese 40% no es lo ideal, pero es un avance. Ya sé, pues, pero. Entonces- y colocaron el voto preferencial. Bueno, nosotros estuvimos en contra del voto Digo, ya, preferencial. pero la ese fue el verdad que una quiebre. barbaridad. Ese fue el quiebre total del proyecto. Todo, la piedra angular de todo el sistema de primarias y de la alternancia era justamente que no había voto preferencial. Mire, y contradictoriamente lo metieron ni siquiera en la comisión. Lo metieron ya en el debate. Yo no lo podía creer, dije, Eso ¿qué? eso es Yo me acuerdo increíble. así, alguien me avisó, creo que Martín Tanaka, están metidos. Ah, no, pues ya, o sea, se trajeron abajo la reforma completita. ¿No? Completita. Claro, lo que decía ayer Fernando Tuesta, la transitoria es la que está mal, el cuerpo está bien, que lo aprueben y aplicarás para la siguiente, esperamos. Pero qué mal, o sea, no se puede ceder, o sea, hay cosas negociables y hay cosas no negociables. El voto preferencial era un no negociable. Ese era lo de la inmunidad era un no negociable en el sentido de que saliera del control del Congreso. Ese era el no negociable. Claro, porque nosotros buscamos incluso fórmulas transitorias imperfectas. Por ejemplo, hubo la idea de plantear lo que sea el Tribunal Constitucional, que en mi opinión en un correcto diseño no le corresponde. No, para Pero- nada, porque ustedes lo eligen al Tribunal Constitucional. Pero finalmente, digamos, era una forma de Claro. de transar, de salir. Lo correcto era, digamos, ir al equilibrio de poderes. O sea, Claro, que la Corte Suprema y intervenga. además, la inmunidad se dice y se remarca en el proyecto de ley del Ejecutivo, en la Constitución actual, en la propuesta de todos, era que por los votos, opiniones políticas y acciones de fiscalización de Congreso y legislativas, era la inmunidad 100%. Pero es que es lógico, Era no hay delito de solo opinión. por delitos. Claro, pero si la penales. Constitución dice claramente no hay delito de opinión. Claro. Entonces, Ahora, el punto no es ese. Colombia no tiene inmunidad. Los países sajones no tienen inmunidad. O sea, si verdaderamente vamos a ser revolucionarios, seamos revolucionarios hasta el final, nos volamos la inmunidad completa. Ya para la próxima, con otro congreso, yo les digo una cosa, cuando entremos a una campaña electoral, acá donde desfilen todos los candidatos al Congreso, la primera pregunta que le vamos a hacer es que si se van a volar la inmunidad o no. vayamos, la inmunidad tiene sus bemoles también, no es tan simple. El ciudadano común y corriente, el de a pie, Así es. tiene la protección de que si un ciudadano, otro, lo denuncia por un delito penal, no va directamente a un proceso, sino tiene que ser calificado por el Ministerio Público. No, nos volamos el Eso antejuicio. Es un nivel de, digamos, Claro, de- no, doctor. Entonces, nos ya sí, volamos el antejuicio. ya sí va No, nos escalas. volamos el antejuicio, nos volvemos iguales. Exacto, Nos pero volvemos digamos iguales. hay que mantener también ciertas cuestiones de que No se preocupe, protegen yo a lo, todos, ¿sabes? yo, Porque- yo lo voy a lanzar porque en la también- campaña. porque- El que me diga que no quiere, no sale elegido. Porque también hay otro tema ahí, digamos, es Eso es lo que va a pasar ahora, que tenemos para someter a los candidatos al Congreso Mire, un temario. hay 75.000 presos en las cárceles peruanas, Así es. No de da los más. cuales 40.000 no tienen sentencia definitiva. Han mejorado, están en no crea, ha proceso. mejorado ¿Qué? mucho. ¿A cuánto están ahora? Está en 35. 30%. Antes era al revés, cuando yo estudié Derecho era al revés. Era 70-30, ahora es 30. O sea, los que tienen sentencia ya son el 70%. Ha mejorado un montón.
Bueno, pero Porque con el nuevo código. Pero con Con el 75 nuevo haber código. bajado a 25 todavía siendo un gran problema. No, pero yo por tengo la supuesto. información, salvo que esté equivocada, 30%. que había más o menos un 40% que no tenía una sentencia Ha definitiva. bajado por el nuevo código. Aunque parezca mentira, el nuevo código procesal penal ha hecho que baje notoriamente, porque las sentencias son mucho más rápidas, el proceso es más expeditivo. Claro, hay muchos sentencias Entonces, mucho más eso ha rápidas. bajado bastante, salvo el stock que ya tienes tú de presos, que están presos, ¿no? O sea, ya tienen sentencia. Pero los nuevos está bajando a toda Y velocidad. es un problema también de recursos. O sea, Ah, no, cuando por yo digo que el supuesto. Poder Judicial es un poder disminuido, En no todo solo sentido. es en estructura, porque tiene una autonomía comparado a los otros poderes mucho menor, sino también, digamos, en el reparto presupuestal. Es un poder totalmente limitado. Yo creo que el Perú debería hacer un esfuerzo para dotar de los recursos necesarios para que vayamos a carga cero. O sea, digamos, la carga que entra se cumplen los plazos. O Así sea, es. no hay ¿Me ninguna vas a decir a mí? carga judicial que se quede más allá de los El plazos problema legales. que la carga cero elimina la corrupción, pues, doctor. Pero hay que es Entonces, parte de combatir la y corrupción. la corrupción es el sistema. Pero entonces hagamos el esfuerzo de que se Así elimine. es. Si es parte de contribuir a la Vamos corrupción. a la pausa, porque yo creo que sí vienen unas elecciones que van a ser muy interesantes, porque justamente los temas que vamos a discutir en ese proceso electoral ya no van a ser el candidato que me quiera hacer el puente, ¿no es cierto? Que le diga, señor, no se puede hacer el puente, usted no tiene iniciativa de gasto, sino el candidato que me diga, no me gusta la bicameralidad o sí me gusta la bicameralidad. Ah, ya, muy bien, ¿qué reformas constitucionales propone usted? Entonces, las candidaturas que vienen después de este periodo de crisis tan grande, van a estar muy empapadas de las propuestas de reforma. Vamos a ver. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú. Rosa María. Bueno, lo primero es conseguir los 66 votos. Ahora, ¿qué pasa? La gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasa si no consiguen los 66 votos? Vizcarra se puede quedar, pero es evidente que el fujimorismo y el APRA van a tratar de vacarlo a como dé lugar. Ahí ellos no tienen los 87 votos. No tiene. No lo tienen. Entonces, vacarlo va a ser difícil. Por lo tanto, se va a quedar. ¿Cuándo podrá dilucidarse esta situación? Bueno, yo creo que esa coyuntura ciertamente es una visión, puede ser realista, pero es realmente funesta, sería funesta para el país. Yo creo que ahí solo cabría que la población se organice y salga. Y entre comillas... O sea, ¿a usted le simultáneamente, parece que lo que falta ahorita es respaldo popular? yo creo que le falta respaldo popular. Pero Lo tiene, pero no está manifestado. Pero hay que organizarlo, hay que plantearlo, hay que sistematizarlo y Pero la conducirlo izquierda es la adecuadamente. mejor del mundo por organizar estas cosas. Bueno, pero todo el sistema Le voy a político, explicar incluida lo la que izquierda, tenemos debilidades, o sea, tampoco Claro, es el yo mejor lo de que los le digo, mundos. las últimas marchas que han habido, que han sido más bien ralitas. Han sido democráticas. ¿Qué? Han sido democráticas. Democrática siempre es, pues, porque es democrático, pero ralita. Tienen va toda la izquierda por delante, con un gran cartel de por la Asamblea Constituyente. Y esa es la apropiación, ¿no es cierto?, De de una una protesta. agenda particular. Entonces la gente no va a salir. Si se convoca así, la gente no va a salir. Si tú dices por un cambio o sea, por elecciones ya es un lema mucho más, ¿no? Y contra la corrupción, que es contra la cual se ha manifestado la mayoría de la gente, ahí sí. Pero si ustedes salen con agenda propia, cada uno de los grupos de la izquierda, que no son uno, sino varios, entonces simplemente la gente no se va a unir. Pues yo asamblea constituyente no he pedido. Cierren el Congreso para una asamblea constituyente. Entonces, ese no es un lema que convoque. Bueno, puede ser no un lema convocante, pero sí tenemos que entender de que los cambios son más profundos. O sea, la frase que se vayan todos Claro. es una frase que puede resumir una aspiración de renovación total. Y Sí, tiene claro. que haber una renovación total en la política. Claro, pero no puede ser una frase del nihilismo absoluto, ¿no? Porque la anarquía también asusta a la gente. Y sobre ese miedo se está trabajando. Ah, pero claro que están trabajando. ¿No ha escuchado usted que nos vamos a la crisis total? En política los miedos mueven más que las propuestas Que las adhesiones, afirmativas, eso es claro, verdad. pero lógico. Y el miedo a la inestabilidad absoluta,
Porque también eso es cierto, hay que decirlo. O sea, me preguntaba un empresario, bueno, y en los próximos 12 meses, ¿quién me firma un papel? Nadie, le dije. No hay ningún ministro que se arriesgue a poner su firma en nada que después lo vayan a acusar, llevar a la prisión o lo que fuera, sin saber leer ni escribir. Entonces no te van a dar permiso ni para el parqueo. Por eso el primer esfuerzo que tenemos que hacer ahora es buscar un consenso, convencer a todas las fuerzas que lo mejor sería hacer una transición lo más concertada posible y lo más adecuada posible, ¿no? Si es que no es posible eso, digamos, habrá que apelar a otras formas. Pero el primer llamado que hay que hacer es pongámonos de acuerdo, entendamos de que debemos irnos todos, renovemos la política con nuevas reglas y vayamos a un nuevo proceso que inicie una refundación del país, ¿no? O sea, creo, digamos, que hay que primero ser optimista hasta donde sea posible. La verdad es que hay unas caricaturas espectaculares en estos días, ¿eh? Hay una caricatura donde el señor Martín Vizcarra está amarrado a una roca gigante que dice adelanto de elecciones. Él está amarrado a la roca, pero también tiene amarrada a Rosa Bartra, a Luz Salgado, a Mulder, al Castillo frenético. Entonces él está a punto de empujar la roca al vacío y caer al precipicio él, pero con todo jalado detrás. Entonces la cara de susto que le ponen a los otros congresistas, de terror. Porque además hay un juego complicado en esta elección. No se van a poder reelegir ninguna de estas personas, porque eso está prohibido, ya lo prohibimos. Ya está establecido, ya está. Entonces deberían luchar para que sus organizaciones políticas, ¿no es cierto?, coloquen el mayor número de congresistas posibles. Pero no parece que estuvieran tampoco en esa lógica. Es que ahí voy a lo que se ha debilitado lo colectivo. O sea, Claro. prácticamente, digamos, cada uno busca cómo yo me coloco individualmente y soy del partido porque necesito la licencia para entrar a ser candidato. ¿Y qué hay que cambiar? O sea, hay que cambiar a una lógica de propuestas colectivas. O sea, Claro, pero mire usted qué locura, porque si Keiko Fujimori o Verónica Mendoza, que no están en el Congreso, ¿no es cierto?, son líderes de sus partidos políticos, se sientan a pensar, ¿qué es lo que van a pensar? ¿Qué es lo que más le conviene a mi agrupación política? No qué es lo que más le conviene al señor Quintanilla, ¿no?, o a la señora Bartra. ¿Qué le conviene a mi agrupación política? Y desde todo punto de vista, a todos les conviene un nuevo comienzo. A Keiko Fujimori le recontra conviene un nuevo comienzo. Porque puede entrar al Congreso con inmunidad parlamentaria. Ella. Y meter a Yoshiyama, a Ana Vega, a Pierre Figari, a todititos los que quiera al Congreso con inmunidad parlamentaria. Pero yo no estoy seguro si ella, viéndolo así, le convendría un nuevo comienzo. Le convendría, digamos, eventualmente postular al Congreso y entrar. Bueno, puede hacer ambas, pues puede ser presidente y Congreso. ¿Qué pasa si es que en las próximas elecciones sus 73 se reducen a 15 y ella no entra porque no puede legalmente hacerlo o no entra? No, sí entra, porque sí le da el tiempo, pues. O sea, si en 2 años ya no le da el tiempo. De repente tiene una sentencia. En apelación, pero tiene una sentencia. Este año sí le da el tiempo, porque no va a tener una sentencia en abril. ¿Se da cuenta la diferencia? O sea, ya te pones pragmático, ¿eh? Vamos a ver qué nos interesa. Salvar al líder, perfecto. Elecciones mañana. No están pensando ni siquiera así. Porque cada uno de ellos piensa en su propio interés. La otra alternativa es que pasar a 15 y perder el poder que tienen, porque ellos todavía están ilusionados en que tienen el poder del país, porque tienen la mayoría en el Congreso. ¿Qué? Para hacer Tienen nada. a su líder presa. Pero la otra cuestión, volvemos al ¿Para inicio. hacer qué? ¿Cuál es la propuesta política respecto a esta coyuntura? Claro, No el poder por tienen. el poder que Ese se va a acabar. Es la defensa del poder por el poder. Claro, o pero sea, el poder por el poder tiene plazo. Se acaba en 2 años. Y de ahí, y todavía hoy, algo podrán salvar. En 2 años no van a pasar la valla. Si siguen con la misma actitud, votan a Vizcarra, que es un presidente hiperpopular. Suponte que lo logren vacar. O le fuercen la renuncia. Presidente hiperpopular. No es Kuczynski. Es otra situación. Se va con 50, 60% de popularidad. De estos congresistas no queda nada. Y de sus agrupaciones políticas tampoco. Por eso es porque quieren un poco o sea, la alternativa de acelerar para no perder todo, Así o es. retrasar para mantener el poder que tienen todavía, es la ilusión que los lleva. Que es una locura. Políticamente es irracional.
Yo creo que ustedes ya se Mire, acostumbraron a la irracionalidad política. el problema es que la irracionalidad política existe. Pero es una cosa para mí Entonces, porque uno dice, digamos, ¿por qué los otros no entienden que lo mejor para el país, lo mejor para ellos mismos Para es ellos esto? mismos. No lo hacen. O sea, hay mucha irracionalidad política, evidentemente. Pero cuando uno abre espacios de negociación, presume que al otro lado de la mesa hay un ser que razona políticamente más o menos en los mismos términos, ¿no? Todas las partes razonan más o menos políticamente. Si no, no hay ninguna posibilidad de un diálogo. Entonces, uno tiene que entender qué es lo que quiere el otro, y el otro tiene que entender qué es lo que quiere uno, y sobre esa base negociar. Pero en este caso no se entiende qué es lo que quiere el fujimorismo. O sea, mantenerse en el poder hasta el 28 de julio del 2021. ¿Para qué? No se sabe. ¿Con qué logros inminentes que su líder termine presa? Pero el otro tema también, ellos creen que están gobernando el país a partir del Congreso. Esa es la Creen ilusión. que están gobernando, pero no están gobernando nada. No están gobernando nada, ni tampoco tienen ni ideas, ni tampoco de propuestas, pero esa es la ilusión que tienen. O sea, si usted están conversa con gobernando los el Perú, fujimoristas, que malos resultados, la verdad. Porque no hay una ley. Nosotros acá hacemos de vez en cuando un concurso. Dígame usted 10 leyes importantes aprobadas en los últimos 3 años. Las más importantes han sido derogadas por el Tribunal Constitucional en todo o en parte. Eso es una vergüenza para un Congreso. La ley antitransfugismo, derogada en parte. La ley contra los medios de comunicación impidiendo publicidad del Estado, derogada totalmente. La ley no es una ley, una resolución legislativa para revertir la cuestión de confianza, derogada. Ya pues, esas eran las reformas así contundentes. Es una vergüenza. bueno, pero si todos pensaríamos como usted, no habría problemas en el país. Lo que pasa es que no piensan todos en el país. Entonces, la labor de los políticos precisamente es convencerlos, ¿no es cierto? Claro, Y dar la batalla y persuadir, o sea, eso hay que persuadir. hacer, es una gran tarea que hay en el país. Hay o que sea, explicar, persuadir. y cuando tenemos partidos colectivos, partidos políticos colectivos débiles, ciertamente es un problema, ¿no? Es un problema. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. congresista. Le deseo mucha suerte. ¿Hay alguna pregunta? A ver, que está riéndose. A ver, se pasa la mitad del programa leyendo preguntas riéndose. A Bien, ver. dice, ¿qué pasa con la ley 27375 que interpreta el artículo 115 de la Ya, Constitución? ¿por qué no interpreta nada? Cálmense, señores. Ya, no hay nada que interpretar. Esa es la ley que aprueba, las elecciones del año 2000. ¿Ok? Ya habían sido convocadas por Fujimori. A ver. Ay, qué complicado. ¿Cómo va a ser ahora que no hay primarias? Igualito como votamos en el 2016. Exactamente igual. Es una pena, porque ya sabemos lo que esas reglas producen. Hubiéramos podido tener muchísimo mejor Congreso, pero bueno. ¿Cómo se van a elegir las listas entonces? A dedazo, como siempre. Me van a decir que no, ahorita me dicen no, nosotros en Nuevo Perú tenemos elecciones internas, ok. Pero en No, general, pero es excepción. exactamente, la mayoría de los partidos lo hacen por delegados. No van a tener primarias internas, lamentablemente. ¿No va a haber paridad y alternancia? No, tampoco. Depende. Depende. El presidente puede aprobar que la norma de 40% sí y observar el resto, ¿no? Depende. Ayer el doctor Aníbal Quiroga sostuvo que este proyecto está hecho a último momento. Bueno, ¿qué quería? ¿Que lo hicieran cuando hace 2 años? Obviamente los proyectos de ley corresponden a la coyuntura política. ¿Con qué anticipación lo deseaba? Además, hay una cosa que hay que decir. El doctor Aníbal Quiroga, hasta donde yo sé, es abogado del Congreso. Y está muy bien que lo sea. Me parece estupendo que sea abogado del Congreso. Pero si eres abogado del Congreso, deberías decir, soy abogado del Congreso y me ha contratado la mayoría que gobierna el Congreso. Y represento sus intereses. Entonces sería más honrado para todos los que estamos escuchando. Eso es, nada más. Nada más. Bueno, Muy y bien. muchas preguntas sobre lo que dice el señor del Castillo, que ya te referí. ¿Ya para qué? Acuérdense cuando el Castillo citó ni siquiera al señor Morán, a la gente de la DIVIAC, las hizo pasar una vergüenza y no se dejaron maltratar, ¿ah? Eso sí, no se dejaron maltratar. Muy bien la policía en su sitio, ¿ah? No se dejó maltratar. Muy respetuosa, pero en su sitio. Así que ya sabemos cómo es. Que le manden las actas, ¿no? Y que él nos mande, por favor, las actas del baguazo, que hasta ahora las estamos esperando. Hasta ahora estamos esperando las actas del baguazo. De repente nos puede contar qué se discutió ahí.
¿no? O por ejemplo las actas que están en un informe bien interesante, el informe del caso de los penales, de la masacre de los penales, la comisión Ames, ¿no es cierto? Ahí pues las actas del Consejo de Ministros, ¿dónde están? Todavía las seguimos esperando. Sería interesante que nos mandaran esas actas, por ejemplo. Ojo, un acta, porque estos no han redactado un acta en su vida, ¿no? Un acta no se hace como la mecanógrafa que va copiando a toda velocidad mientras la gente habla. Así no se hace. Un acta recoge los acuerdos. El acta dice, punto 1, se escuchó el mensaje a la nación, se presentó el mensaje a la nación, no se vaya a congresista todavía, y fue debatido y aprobado por el grupo del presidente de los ministros. Nada más, no dicen el ministro dijo A, el ministro dice B, no. Pero quieren las grabaciones, entonces. No hay obligatoriedad de tener grabaciones. No hay obligatoriedad de tener grabaciones de las sesiones. ¿En qué ley dice eso? ¿Tiene que haber acta? Sí. El acta que recoge los acuerdos. ¿Qué se pone en el acta? Luego de una breve deliberación, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de mensaje a la nación. Punto 2. Se aprobó la resolución tal. Punto 3. Se aprobó la resolución 4. O sea, no dice, ay, ¿qué dijo este y qué dijo el otro? No. No nos entregaron a la prensa el mensaje adelantado. Eso es verdad. Normalmente se manda muy tempranito. Cuando el presidente comienza a hablar, lo mandan. No lo mandaron adelantado porque era evidente que el presidente quería crear un efecto sorpresa. Pero no está obligado a mandarlo a la prensa tampoco. No está obligado pues a mandarlo a la prensa. ¿En qué ley dice que tiene que mandarlo a la prensa antes? En ninguna. ¿Quería el efecto sorpresa? Lo consiguió, por supuesto. Y lo que fue notable, y ese es el acta que yo sí quisiera, es el acta de la Junta de Portavoces después de que el presidente se retire el 28 de julio, donde todos gritaban, hay que vacarlo, hay que vacarlo. ¿Por qué no nos pasan esa acta? ¿Ah? ¿Estuvo presidente congresista? Claro. ¿Ahí, en ese grupo? Sí. Y todos gritaban que había que vacarlo, ¿no es cierto? Así es, y Acérquese. finalmente, digamos, varios pidieron de los fujimoristas que nos retiráramos y nosotros nos retiramos, a pesar de que el presidente... A ver, actos, infracción de la Constitución. Si quieren hablar de infracción de la Constitución, muy bien. Expulsión de un grupo político en una deliberación de Junta de Portavoces. ¿Eso no es una violación del reglamento, señor del Castillo? Yo creo que sí, ¿no? Es una y el reglamento es ley, por si acaso. Entonces han violado la ley. Expulsaron un grupo político en una deliberación de la Junta de Portavoces. 2. Planearon una estrategia para vacar inconstitucionalmente al presidente de la República. ¿Eso no es inconstitucional? A veces a ustedes les faltan abogados, ¿eh? Bueno, pero esos son temas, en mi opinión... A mí, acá no viene Jorge del Castillo ni muerto, ¿no? La catarsis, digamos, que tuvieron ahí los fujimoristas en esa... que se convirtió primero en Junta de Portavoces, pero terminó en que se vayan una a su asamblea local de ellos, partidario. que Se vayan al local partidario. Esa no fue una Junta de Portavoces debidamente llevada, y el pronunciamiento que presentaron no fue de acuerdo de ninguna Junta de Portavoces. Así es. Así es. Entonces, imagínese usted todas las infracciones en un solo día. En un solo día el señor Lachaya ya infringió todo el reglamento. ¿No? Expulsa a grupos políticos, emite un comunicado sin autorización de los portavoces, ya pues, y luego en la noche sale y dice que las mujeres nos vamos a la peluquería a relajar. Ahora, hay que decir que pidió disculpas, ¿no? Porque creo que se dio cuenta, y eso es bien importante, se dio cuenta de la barbaridad que había dicho. Esos estereotipos, ¿de dónde los sacan? ¿No? Son muy viejitos, y algunos ya, esas cosas que tú dices, pero... ¿no? En fin. No vamos, Rosa. Nos vamos, pero ya saben, ¿no? Que no los engañen, que no les cuenten cuentazos, que el acta, que... Ay, por Dios, le guleyadas a mí. A usted le faltan abogados, yo estaría ahí pegando gritos, pero en otro sentido. Tomando nota. Saco la grabadora y hago todo. Nos vamos. Hasta mañana. No se olviden de colaborar con este programa a través de PayPal, www.radiosantarosa.com.pe. Nos dejan una platita y nosotros podemos seguir transmitiendo, porque como van las cosas, cualquier día nos bajan la antena. Nos vamos, chao. Chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.